seguir. Em, Dijimos entonces que le gastamos un elemento del tipo connector. Y acá tenemos algo importante nuevo, que es el try catch. ¿Ya? ¿Qué es el try catch? Try catch es una estructura en Java y en varios lenguajes de programación más. Es decir, cuando le ponemos try, nos genera un bloque try catch. Perdón, ese no. Nos genera un bloque try catch que básicamente nos permite levantar. Está cargando. Hagamos la mano mejor, se demoró mucho. Nos genera una estructura así, ¿ya? Y luego tenemos que hacer el catch. Lo que hace acá es que nos permite poder levantar una estructura que va a intentar hacer algo, y en caso que no pueda hacerlo, va a tener un plan B. El try catch nos permite gestionar los errores en tiempo de ejecución, ¿ya? Y la idea es que permite que no se caiga nuestro proyecto, ¿ok? Entonces, veamos acá. ¿Qué va a suceder en NetBeans que no me deja escribir? Se me bugueó en NetBeans. Déjame reiniciarlo porque algo no anda bien acá. Entonces el try catch nos permite intentar hacer algo y en caso que no pueda hacerlo en tiempo de ejecución, tira un plan B. Por ejemplo, nosotros podemos intentar conectar a la base de datos, ¿ya? Y si no logra conectarse a la base de datos, bueno, esto con el programa corriendo ya, va a tirar un plan B, pero el proyecto no se nos va a caer, no se va a cerrar. A diferencia de, por ejemplo, si hacemos un if-else, solamente va a lanzar un mensaje, pero no va a poder controlar y lanzar un plan B para que el programa no se caiga. Esos son los errores en el tiempo de ejecución que nosotros tenemos que siempre evitar, a toda costa, porque básicamente son los que nos botan el programa. Entonces acá, nosotros vamos a intentar generar en primer lugar la conexión. Vamos a generar un componente de tipo string y vamos a decirle driver class name. Y fíjense lo que vamos a hacer acá. Le vamos a pasar el formato con que trabaja MySQL. Tiene que aparecer en memoria básicamente, porque siempre es lo mismo con MySQL, JDBC, ¿ya? Y le decimos driver. Eso es literalmente. ¿De dónde sale eso? Eso sale de acá, ¿ya? Una vez que tenemos declarado, creamos un segundo elemento de tipo string, que todos estos componentes van a ser los que nos van a permitir crear la conexión, y decimos la ruta. ¿Cuál va a ser la ruta acá? Si trabajan con SAMP, la ruta va a ser siempre JDBC, .mysql por lo general, y acá puede que cambie, pero la mayoría de las veces así. Deme un segundo, ahí llegó Gonzalo. ¿Ya? Y ahí tenemos, por lo general, va a ser localhost, ¿ya? Y vamos a decir, por ejemplo, si la base de datos se llama, tenemos una tabla, por ejemplo, le pusimos tabla, literalmente le ponemos tabla, ¿ya? Aquí va a depender básicamente de la ruta que estemos trabajando. Y ya tenemos la parte básica para poder levantar nuestra conexión. Ahora vamos a levantar un método for name del tipo class, que le vamos a pasar un driver que se llama driver class name, que es el que acabamos de declarar acá arriba, ¿ya? Y con eso ya le estamos diciendo que vamos a trabajar con MySQL y con el componente que acabamos de decir nosotros. Luego, Profe, ¿podría explicar de nuevo el class for name? en Fortnite nosotros le pasamos un método, le estamos informando a NetBeans, perdón, a Java, y vamos a trabajar con MySQL. Esto es una carta, no estamos obligados a trabajar con MySQL, solamente fue una selección de nosotros, ¿ya?
Entonces le acabamos de decir que mediante el string que le pusimos driver class name, nuestro protocolo de conexión a base de datos es MySQL. Aquí podría ser Oracle, podría ser Access o la base de datos que tú quieras. Entonces, ¿por Ya. qué le pasé driver class name? Porque así le puse yo el nombre. Pero puede haber cambiado. ¿Ya? Mm, Luego, vamos a crear un elemento tipo connection. Y parece que hay como cierto delay en la videoconferencia, ¿no? Y le pasamos un driver manager. ¿Qué estamos haciendo acá? El fin de esto es que podamos generar el método getConnector. Y el autocompletar no me quiere ayudar. ¿Ya? Y getConnection, ¿para qué sirve esto? Acá la parte más importante que quizás la van a reconocer en el trabajo con base de datos. Primero corrijamos el error acá que nos falta probablemente el import driver manager. Parece que hoy día el autocompletar no quiere ayudarnos. Entonces acá nos faltó el import java.sql, que sería driver manager. O Creo si que apretando en... Uy, lo siento. Creo que apretando el driver class name, el alt insert creo que era, o el alt enter, daba la opción. si lo quieren hacer más corto, pueden hacerlo así, ¿ya? Y en una sola línea declara los dos imports, ¿ya? Esa es otra forma. Voy a dejarlo ahí por si acaso. Entonces, en connection, nosotros, ¿para qué nos sirve el connection? Para pasarle cómo vamos a trabajarlo. Primero vamos a decir driver URL, que es lo que dijimos recién, o también esto lo pueden escribir acá abajo, que es el primer parámetro, cuál es la ruta para conectarse a base de datos. En segundo lugar, vamos a decir cuál es el usuario de la base de datos. Pongámosle root, porque el root siempre está creado en MySQL. Y en tercer lugar, la contraseña. Acá sería la contraseña que ustedes pasaron. Voy a dejarla vacía por ahora. ¿Ya? Y ahí nosotros tendríamos creado ya la ruta suficiente para poder levantar nuestra conexión. Entonces, repito, ¿qué es lo que acabamos de hacer hasta acá? Le dimos el motor de base de datos, le dimos la ruta para la base de datos, en este caso el localhost. No sé si recuerdan que acá dijimos que trabajamos en MySQL, trabajamos con localhost. Este 192 simplemente se le denomina localhost porque es un host local, ¿ya? Local a su computador. Por eso que se trabaja con localhost. Y le pasamos el driver class name, que es el nombre que le dimos, y ahora simplemente le damos el protocolo completo. La dirección, el usuario y la contraseña. Porque obviamente una base de datos tiene ciertos criterios para poder acceder con seguridad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahí en tabla debería de ser, decir, por ejemplo, la que nosotros creamos. Claro. Justamente, los nombres de el usuario también se puede cambiar y la contraseña también se la puede cambiar. El error se lo está dando porque falta el catch, ¿cierto? Fíjate, mira. Y al hacer el catch, a ver, abrimos acá, cerramos acá. Supone que hay que ponerle el exception, ¿o no? Y acá, entonces, le vamos a pasar justamente la excepción ahora. ¿Qué es lo que es una excepción? ¿Alguien sabe lo que es una excepción? Mm, yo había leído algo, pero no me acuerdo. Una excepción, muchachos, son los que nos permiten corregir, controlar los errores en tiempo de ejecución. No es un error, es una excepción. Y es justamente lo que estamos construyendo ahora con un try catch.
Entonces, acá al catch, vamos a pasar lo que está esperando, como decía el compañero por ahí, la excepción. ¿Ya? Siempre me pregunta por qué exception E. El nombre E, usted le pone el nombre que usted quiera, ¿ya? Pero es una forma de abreviar exception. Una excepción, simplemente le decimos al catch que controle, que en caso que esto no funcione, controle ese error a través de lo que voy a poner acá adentro. ¿Ya? Eso lo estoy Yo diciendo. pensaba que esa era que así tenía que ser. No, son, aquí simplemente son, se estandarizan porque son formas de abreviar algo, ¿ya? Y después como todos se acostumbran a abreviar de esa manera, queda así. Como cuando utilizamos el escáner, todo ponen SC, porque se acuerdan del escáner, y así después se van sintetizando, ¿ya? Entonces, para hacerlo un poco más corto, vamos a eliminar ahí, vamos a dejar el import completo de SQL, ¿ya? Y fíjense, entonces, que nos falta terminar el catch, ¿ya? Vamos a compilar acá y nos va a arrojar error porque no hemos terminado. Y, Ahí va el shout, ¿o no? justamente, vamos a arrojar un mensaje y podemos poner un mensaje en el try y en el catch, ¿ya? No hay problema. Podemos poner un mensaje, por ejemplo, conexión exitosa, o la conexión no ha sido establecida, o algo por el estilo, ¿ya? Y en el caso de arriba, entonces si la conexión efectivamente se concretó, vamos a decir conexión exitosa, ¿ya? Y en caso contrario, vamos a decir, vamos a arrojar el método print stack trace. ¿Alguien conoce ese método? ¿Cuánto era, profe? Print stack trace, No. ¿no? Fíjense lo que acá le vemos el rol al E. ¿Por qué? Porque vamos a decir E.print stack trace. Si vuelvo atrás, lo autocompleto, ahí nos da un poco de información más o menos de lo que es, para los que se manejan en el inglés. ¿Ya? Y son componentes que trabajan en las excepciones. Básicamente es una herramienta muy simple, pero útil para diagnosticar la excepción. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos dice qué sucedió y en qué parte del código sucedió. ¿Se entiende? Repito, ¿qué es lo que hace? Nos dice qué sucedió en caso de que haya una contingencia y en qué parte del código sucedió. Eso es lo que hace. ¿Estamos ok? Sí, profe. Y finalmente, agregamos el return. En este caso sería ¿El método show mensaje también sirve para eso? ¿O- dame un segundo, deja revisar. Ah, claro, pues hemos creado el método. Por eso me parecía raro que hubieran tantos errores, ¿no? Acá nosotros tenemos que crear un método de tipo static. Ya le voy a decir meramente qué es lo que es static. Connection. Y es connection. Y definitivamente no es el día de... El nombre de connection creo que es con mayúscula la C.
No, sí, es con minúscula. ¿No le sobra un corchete, profe? Y lo tiramos acá entonces. Y acá connection, fíjense que fue el que di acá, di, entonces igual. Ya, connection driver manager, me estoy ¿El inventando connection no va con mayúscula, profe? el connection y connection que me está solicitando. Ese es con. Ah, claro. ¿O no? Connection tiene toda la razón. Estoy respetando mi propia abreviación, ¿no? Y déjenme ver qué errores tengo. Connection. Connection driver manager. Connection. Está correcto. Y obviamente no va a funcionar nunca así. Entonces, a ver muchachos, se les explico de inmediato para los que se enredan. Nosotros tenemos que crear un método, porque cuando nosotros estemos en la interfaz gráfica e intentemos guardar, por ejemplo, vamos a activar ese método. Y ese método va a ser getConnect, porque necesitamos que primero se conecte a la base de datos para guardar en la base de datos. ¿Ya? Este método es getConnect, que es del tipo conexión, que es del tipo connection, que pertenece a SQL. O sea, es un método del tipo conectar a base de datos. ¿Por qué el método es de tipo static? El de tipo static, un método de tipo static en Java se le denomina a aquel método que pertenece a la clase y que no pertenece al objeto. ¿Qué significa eso? Si se fijan, cuando nosotros queremos acceder a algo en una clase, estamos obligados a crear un objeto, ¿cierto? O si no, no puedo acceder a aquello desde afuera. ¿Lo recuerdan? No sé si alguna vez Sí. se preguntaron, ¿podré acceder a un componente de una clase desde afuera sin crear un objeto? La respuesta es sí. Los elementos que son del tipo static. Y este componente de tipo static le pertenece a la clase. Por lo tanto, si yo quiero acceder a él, no necesito crear un objeto. Basta con que yo mencione la clase y el método y estamos listos. ¿Se entiende? Esa es una segunda forma de trabajar con métodos. O sea que si uno lo quiere llamar de otro lado sería connection.getConnection. O no, mentira, connection.connection, ¿o no? Por ejemplo, más o menos Connection. así, justamente. Sería una forma de trabajarlo. Y no necesito crear un objeto, no necesito instanciar. ¿Ya? No es necesario. Bueno. Hasta acá, consultas. ¿Dudas? Por favor, pregunten, muchachos. Yo sé que harta materia esto, pero es así. No, profe. Escucho como 3 alumnos nomás. ¿Dónde está el resto del curso? Y estamos viéndolo, profe. Viendo ahí. Sí. Entonces acá nosotros incluso podríamos agregar un segundo catch si quisiéramos. ¿Ya? O agregar otro try, la verdad, y podríamos generar mucho más excepciones. Pero en el fondo, ¿qué es lo que quiero yo? Que me controle si se conecta o no se conecta. Acá podría agregar un south, ¿ya? Pero ¿por qué no lo agrego? Porque el print stack trace me va a decir que hay un error y dónde está el error. Entonces con eso basta y sobra, ¿se fijan? Porque el tema es, no es que el programa falle, necesariamente. Que obviamente no se busca eso, sino que si falla, sepan que falló. ¿Y dónde falló? ¿Se fijan? Que una cosa es tener un error y otra cosa no saber dónde está el error, como les pasa a algunas de las pruebas, ¿cierto? Claro. Esta es la parte más difícil, que uno dice por dónde comienza. Por eso cada error se debe controlar y los errores eventuales que puedan pasar, ya tengo que tener un plan B para aquello. ¿Ya?
Nosotros ahí tenemos la estructura base de la conexión a base de datos, muchachos. Y en general va a ser siempre lo mismo. Así que basta aquí que ustedes le den una vuelta de vez en cuando y puedan revisar esta clase y después se dan cuenta que no es tan compleja lo que le acabo de mencionar. De aquí en adelante, simplemente trabajar con nuestra interfaz gráfica, ¿cierto? Y la regla de negocio que tenemos que aplicarle a el ejercicio que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a conectar y vamos a ir creando el modelo con el controlador. ¿Ya? Entonces, para probarlo, podemos agregar un botón acá, que no necesariamente lo vamos a utilizar, pero por ahora lo voy a agregar, aunque no necesariamente va a ser útil, ¿ya? Pero para explicarle el caso. Le apretamos F2 y ponemos conectar, ¿ya? Y este botón, si yo aprieto doble clic, ¿qué pasa? Se crea un evento, ¿ya? Y el evento que más se utiliza es el action. Y acá vamos a crear un evento que va a permitir obviamente la conexión. Entonces creamos un objeto, ¿ya? Del tipo conexión. Tenemos new connection, ¿ya? Y se conecta. No quiero. Ah, la clase. Creo que la clase se llamaba conexión, pero lo otro tenía otro nombre, ¿o no? No, un segundo, sí. Hoy día no se preocupen que en la mañana NetBeans me troleó todo el día. De hecho, eso de recién que no me dejaba escribir, me pasó varias veces en el día. Pero vamos a crear La una cosa. conexión no es con T o algo así. ¿What? Connection. ¿Y por qué hay que importar eso, profe? Dame un segundo. Deja ver. Deja revisar NetBeans que está haciendo lo que debe hacer. Fíjense dónde está, hay un tema ahí. Fíjense que creó conexión con tilde. Y mi pregunta ¿What? es, es el package. Ah, Es el package que estamos estando. Eso pasa cuando le ponen una tilde. Es muy mala idea que le pongan tilde. ¿Ya? Y no hacen, es que este import que está acá no es necesario. ¿Ya? No se lo debería pedir. ¿Ok? Así que lo tengo en consideración. Porque con tilde y sin tilde no es lo mismo. Entonces, estábamos nosotros en el guardar. ¿Ya? Creamos el elemento conexión. Y le llamamos CC. ¿Por qué CC? Simplemente por connection. ¿Ya? ¿sería cc.getConnection o no? Justamente. ¿Ese fue Manuel? Sí, fui yo. Ah, está inspirado Manuel. Entonces, como dijo Manuel, necesitamos a Jet Connection. ¿Ya? Y Creo que lo puso con 2N, profe. compilamos. Queremos que NetBeans no nos abandone de nuevo. Ejecutamos.
Profe, pero esos fallos son por la versión del NetBeans o qué onda? Sí, que estoy con la versión 8. Hoy ya estamos en la 10. ¿Ya? Fíjense, ya sea que no funcione o no funcione, tiene que hacer algo el try catch, ¿cierto? Entonces, conectamos. ¿Ya? Vamos a la consola. Y fíjense que no lanzó una excepción. Intentamos de nuevo. Voy a detenerlo. ¿Ya? Voy a ejecutarlo nuevamente. Y voy a dejar la consola visible. Hasta ahí no hay ningún problema. Intento conectar y no nos permite conectar. ¿Ya? Y acá nos entrega cada una de las razones. Que no se preocupe, sospecho que no hay ninguna de esas, sino que no está corriendo nuestro gestor de base de datos como corresponde. ¿Ya? Ah, pero es que usted le puso Que tenemos tabla, po. Sí, po. Tenemos usuario root y sin contraseña. Entonces la pregunta es, tengo una que se llame tabla, veamos, tabla tengo solamente tabla con mayúscula, ¿ya? Ahí ya tenemos el primer error. Y tenemos root y tenemos el usuario vacío. ¿Ya? Y de esa manera podríamos conectar. Déjenme si lo puedo levantar porque estoy con máquina virtual, así que la verdad es que para no perder tanto tiempo, ya, y tenemos la base de datos tabla. Y la vamos a dejar vacía por ahora porque total no estamos haciendo ninguna consulta. Vamos y la levantamos. Profesor, una consulta. Dígame. Por ejemplo, más ya a nivel de usuario, sería mejor, o sea, porque, por ejemplo, eso que dice conectar y que nos diga en qué está fallando, nos sirve más a nosotros como a nivel programador, pero a nivel usuario no, No, a nivel usuario esto no te tiene que pasar. claro. Entonces Esto, sería mejor mandar un mensaje, ¿cierto? la etapa de pruebas a ti no te tiene que suceder. Y por eso es que se busca controlar. Mm, Entonces, mira, si esto, muchachos, lo levantamos en Windows, estoy muy seguro que no va a funcionar, pero tengo que revisar los puertos en que está topando. ¿Ya? Un punto importante. Por ejemplo, si yo estoy en tabla, ¿ya? Y yo declaré que estoy con usuario root sin contraseña. Mi base de datos tabla, fíjense, estoy parado en tabla, me voy a privilegios, y acá tengo los usuarios que tienen privilegio, tienen acceso a esta base de datos tabla. Tengo el usuario root, ¿ya? El usuario root, por lo general, en PHPMyAdmin, viene sin contraseña, ¿ya? Por lo tanto, el usuario root, el localhost, sí tiene privilegios. Por lo tanto, lo que hice recién, sí tiene sentido, está correcto, ¿ya? ¿Por qué se nos está cayendo? Porque probablemente, como estoy con máquina virtual, tengo que revisar ahí cómo está funcionando, ¿ya? Porque estoy montando una máquina virtual sobre otra. Entonces, muchachos, fíjense que esta clase tan breve es la que nos conecta a base de datos. ¿Qué nos faltaría? Simplemente crear controlador de un modelo, o sea, la regla de negocio. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando poníamos la edad que sea entre 5 y 20 años? Lo poníamos en un setter, ¿lo recuerdan? ujú. Es una regla de negocio. Ese tipo de cosas nos faltaría agregar. O sea, yo ingreso un dato acá, conecto a la base de datos, guardo ese dato, ¿qué hago con ese dato? ¿Dónde lo mando? Si lo mando a conexión, lo mando a la base de datos. O sea, nos faltan las reglas de negocio que incorporar entre medio de las capas que correspondan. Y eso lo vamos a hacer en la clase del día de mañana. Vamos a terminar de conectar la base de datos y vamos a comenzar a cerrar este ejercicio. De manera que ya tengan una idea más concreta de cómo solucionar la prueba. Preguntas hasta aquí, muchachos.
Antes que se nos acabe el tiempo. Mm, eh, no, ninguna. Profesor, disculpe, tal vez lo habrá repetido antes, pero para el método validar root, ¿qué se busca finalmente? Como que tenga una extensión, ¿qué se exige para validar? Solamente el valida root busca valídalo con. Me estás hablando de la prueba, ¿cierto? Así es. Solamente la extensión en cuanto al largo, Camila. Que Ah, acá ya, en Chile el largo mínimo debería ser 7, ¿ya? ya. Pero no lo valides como con expresión regular, porque es una locura, ¿ya? Así que no te preocupes ¿A por qué eso. se refiere con eso, profe? La expresión regular ¿Eh? es el algoritmo que se define si un root existe o no, el dígito verificador. Ah, ya. Es un Ahora me algoritmo cayó la teja. matemático, pero que se puede hacer en informática. Pero no lo hagan, no se lo voy a exigir porque obviamente es muy complejo dadas las circunstancias, ¿no? Ya, gracias, profe. De todas maneras, si le interesa la expresión regular, usted pone la expresión regular root en Java o en cualquier lenguaje de programación y están en Google. Son copiar y pegar esos algoritmos, ¿ya? Pero son largos. Sí, Y la idea es sí, que no copien y peguen código, sino sepan lo que están haciendo. sí. La prueba número 3, la que están realizando ahora, muchachos, hay un margen que se baja un poco la rúbrica, ¿ya? Yo entiendo que este semestre ha sido súper complejo para todos, sigue siendo complejo, ¿no? Y toda la contingencia que hemos tenido ha sido muy difícil llevar a cabo eso. Entonces, se nos ha pedido un poquito de flexibilidad, ¿ya? Así que si no logran llegar al 100% de la prueba, pueden llegar al 90% y igual parten del 7, ¿ya? Así que no se compliquen con eso. Levanten la prueba en los aspectos más importantes, ¿ya? Pero no se estresen en tratar de completar la rúbrica, porque claramente estamos conscientes de lo difícil que ha sido este semestre. ¿Alguna pregunta, consulta? Por ejemplo, yo que en el caso de yo con Murga que hicimos todo en por ejemplo, en la vista, que ¿cómo lo hacemos para, por ejemplo, no sé, pues yo programé un botón y a ese botón le casi la mayoría de las cosas, pues. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer la relación entre la clase que tiene que ir del registro con este? Las clases restantes, controlador y modelo, por ahora deberías tener la vacía todo. Sí, pues. Si creaste un proyecto y lo quieres dividir ahora, no se puede hacer eso. Mm, No sé si F. recuerdan, yo hace unas clases les mencioné que comenzaran por las vistas solamente. Porque si pretenden hacer un proyecto completo y después dividirlo por capa, es una locura y la mayor parte de las veces no se puede hacer. Así que vamos por partes solucionando la prueba. Profe, entonces, por lo que entiendo, primero terminar las vistas, después la conexión y luego al código, plenamente tal. Justamente. Gracias. Con vista nos referimos a solamente hacerlo visual nomás, ¿cierto? No entrar en botones ni nada, o cómo. A la vista es esto. Acá no hay una sola línea de código, la puedes hacer incluso arrastrando. Si lo quieres hacer por código también se puede, pero esto es lo que ve el usuario, ¿ya? Esto no ve el usuario, por lo tanto no es vista. La vista es la más Ah, fácil de entender, ¿ya? A ver si mañana, muchachos, les hago la clase desde Windows, ¿ya? Para que vean que la conexión funciona efectivamente. ¿Alguna otra consulta? Hasta el momento no, profe. Bien, No, muchachos. profe. Entonces revisen por favor lo que estamos perdidos, revisen el vídeo de la clase anterior. No es difícil, pero obviamente se va a poner más difícil. La clase de mañana es bastante compleja ya, así que pónganse al día porque si hoy día no me entendieron nada, los que no vieron la clase anterior, mañana va a ser peor, ¿ok? Mañana sería como la clase, la última en cuanto a dificultad, ya sería como bastante clave la clase de mañana. Y con eso ya estaríamos listos en cuanto al grueso de esta evaluación, ¿ya? Cualquier consulta, muchachos, me escriben, le respondo también. Si necesitan que los atienda personalmente, nos conectamos virtualmente y les reviso el error que puedan tener. ¿Ya? Ok, profe.
¿Eso es mediante el foro o un email, Ya, profe, profe? gracias. Un correo porque el foro no me notifica. Ah, ya. El correo sí me notifica. Ya, vale, profe. Ya, muchachos, que estén muy bien. Así que Buenas avanzamos. noches, profe. Buenas noches, profe. Pero Hasta luego.